¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para transmitir la palabra del Señor. Somos Guillermo y Jackie Yokish y en esta ocasión vamos a ver cómo Dios en su maravilloso amor nos permite salir del rechazo. Pastor. Y aquí vamos a revisar en la palabra, en la Biblia, lo que habla en Jeremías 29:4. Y ahí está el comienzo de una carta enviada por el profeta Jeremías a los que habían sido exiliados hacia Babilonia, o sea, hacia el pueblo de Israel a Babilonia, ¿verdad? Entonces, donde Dios y a través del Señor de los ejércitos está firmando la soberanía sobre el cautiverio que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. Cuando usted revisa un poquito de Jeremías 29, exactamente es lo que nos comenta el pastor. De hecho, era una carta por medio de la cual usted lo va a revisar. Hoy solo vamos a empezar en el versículo 4, de mucho ánimo. Era un anuncio de liberación, era un anuncio de convocar al pueblo de Dios, al pueblo israelita que estaba en el exilio por desobediente. Esa es la verdad. En Babilonia, ya sabemos que Babilonia es el que gobierna todo lo que tiene que ver con económico en la tierra. Leyes, digamos, decretos, digamos, aún cosas que uno a veces no se imagina, pero tiene que ver con moneda, la ganancia capital. Y ahí es que Israel está sumamente atormentado. Israel sí sabía claramente por qué estaba en ese exilio, por qué Dios permitió en ese exilio, pero también ahora viene una bendición tan oportuna y tan maravillosa, porque ellos se sentían rechazados de Dios. Y es como que el Señor les pone una gran digamos, ola de mieles, de amores, de favores, para contrarrestar todo el sufrimiento. Pastor, podemos leer. Sí. Vamos a leer aquí lo que dice la palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. En esta parte vemos nosotros, y queremos ampliar un poquito lo que acaba de mencionar mi esposa, el pueblo de Israel estaba en el cautiverio por causa de Nabucodonosor, que se los había llevado para allá. Y en lo que acabamos de leer nos habla de pensamientos del bien y no de pensamientos del mal. ¿Por qué? Porque estaban en el cautiverio, como lo acabo de mencionar. En esa lucha, Jeremías escribe una carta a todo el pueblo israelita y en la que dice el Señor que Él los va a visitar. Y más adelante especifica que los va a visitar en 70 años y los hará volver del cautiverio. Es decir, que el llanto iba a tener su fin. 70 años pareciera que es una generación adelante, pero ya les llama y les convoca cuáles son las claves que ellos deben hacer. ¿Cómo es que Dios va a desatar y lo va a hacer? ¿Por qué? Porque
cuando ellos entran en este proceso de prueba, lo que Dios únicamente quería es que le obedezcan, le amen con todo su corazón y no se vuelvan a los ídolos de los cuales ahorita, en esa época, eran esclavos. ¿Por qué el Señor permite que ellos vivan en una cárcel? Porque caso contrario, ellos nunca iban a valorar la bendición que era vivir bajo la poderosa mano del Señor. Ellos tenían que probar, ellos tenían que revisar sus circunstancias y sus dolores de dónde venían. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios no quiere que andemos en Babilonia y todo ese resquemor de vivir bajo el gobierno mundial del dinero, bajo el Dios Mamón y todo lo que corresponde. Pero cuando tenemos algún problema económico, vamos a todo el mundo, pero menos vamos al Señor. Ahí por último vamos al Señor. Nos desesperamos, nos angustiamos como ha de haber pasado con este pueblo que era único y especial. Lo más bendecido de esto es que Dios nunca te va a dejar. Y eso es el mensaje a este pueblo. Dios nunca te va a dejar. Se puede olvidar tu padre o tu madre, pero yo tengo un plan para ti. No te desesperes, no te angusties, no des rienda suelta a tu dolor. De hecho, en toda la tierra hay como un malestar económico y la gente, nosotros, nos estamos preocupando mucho por las guerras que son tan evidentes, por lo económico, por la seguridad, y puede ser que sea correcto, pero nos olvidamos del área espiritual, que es lo que Dios permite cuando uno está en situaciones, no lo voy a decir de cárcel, tal vez no, pero situaciones de cárcel. ¿Qué es una cárcel? No puedes salir de esas cuatro paredes. No puedes tener libertad para comprar, para hablar, para comunicarte. No puedes tener. Tienes una comida la misma 3 veces al día con suerte. Estás rodeado de gente que ha cometido peores circunstancias que las tuyas. Estás siempre con la culpa, con la culpa, con la culpa. No puedes salir a ver el sol. Estás pendiente de una condena por mi culpa, por mi deber, por mi dolor que yo cometí en contra de estas personas, X, Y, Z. Entonces, cuando viene el Señor y utiliza a Jeremías, le está diciendo, ¿sabes qué? Yo les voy a hacer volver a entender lo que es el verdadero amor. Y a veces caemos en la cárcel por el rechazo. Y mire que algo que me estaba hablando un poquito el Señor es, ¿por qué estamos queriendo tener un carro último modelo? Para que la gente vea que somos personas apreciables y que por lo tanto nos merecemos su, digamos, pleitesía y que estamos manejando un carro muy cómodo. Perfecto. ¿Por qué quieres subir a un puesto más alto? También quiero que me aprecien. Quiero tener constancia de que la gente me aprecia. ¿Por qué quieres que siempre tu esposa te dé gusto en todo? Porque esa es la razón que a mí me levanta saber que estoy en un hogar que me aman. ¿Por qué quieres siempre que tus hijos te agradezcan? Claro, tengo un gran esfuerzo, necesito saber que ellos reconocen X, Y, Z. Y así vamos y vamos y vamos. Y el dolor más grande es que no entendemos que en este proceso Dios quiere revelar ese amor maravilloso, que tú y yo nos profundicemos en lo que es el amor, que no
estemos volcando nuestra vida a que la gente nos apruebe, a que las situaciones sean las mejores bonanza, para que no nos mire como que estamos en problemas, en dificultades, como que Dios no está con nosotros, a que tengamos mucho dinero en el banco, en el bolsillo y digamos, no, si es que Dios está conmigo, pero le tengo que decir que nada de eso es verdad. Lo que sí es verdad es que Él dio a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros murió en la cruz del Calvario y nosotros podemos salir de la cárcel, del dolor, del rechazo, del abandono y de que nadie nos ama, pastor. Fíjense que yo quisiera agregar una cuestión aquí. No solamente es que Dios nos va a sacar del cautiverio, sino que también quiero repetir nuevamente y quiero poner el caso de que Dios nos va a restaurar. Y imagínese que usted está en cautiverio y recibe una carta ordenada por Dios a Jeremías para el pueblo de Israel. Y en esa carta, y quiero yo nuevamente repetir lo que leímos. En el 29:5 dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, ¿ya? Contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio, para que den a luz hijos e hijas. Fíjense que toda la restauración del pueblo de Israel está siendo mencionada en esta carta. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor. O sea, ahí nos manda un mandamiento, una orden. Rueguen por ella al Señor nuestro Dios, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus encantadores, no presten oído a sus sueños que ellos sueñan. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros gente que nos viene prometiendo cuestiones totalmente fuera de orden? Nos hacen anuncios por la televisión de que usted pone tanto y se le va a multiplicar el dinero en 28 días, o si no, que juegue esos juegos que le prometen que le van a dar 500 puntos más. Esos son los engañadores. Esos son los que quieren que usted meta sus esfuerzos, meta sus posibilidades ahí, y que los que salen ganando siempre son ellos. No estaban en su mejor momento, ¿verdad? El pueblo de Israel no estaba en su mejor momento. Y fíjense que Dios les habla por encima de esa incertidumbre, porque todo lo que les acabo de leer es precisamente, está por encima de esa incertidumbre, porque el pueblo se sentía abandonado, se sentía botado, se sentía que no iba a salir por el cautiverio. Y muchas veces, si esto, contestando una pregunta que tuve a través del WhatsApp, yo quisiera mencionar que a veces nosotros tenemos el silencio de Dios, y el silencio de Dios no quiere decir que el Señor se haya olvidado de nosotros. Uno ora y a veces no tiene la respuesta. Y precisamente lo que yo quiero decir, que el silencio de Dios no quiere decir que haya ausencia de Dios. Israel pensó que Dios se había olvidado de ellos, pero eso estaba en el pensamiento de ellos. Por eso era necesaria esa carta que lleva Jeremías por mandato del Señor.
Hermana Jackie, por favor. Ahora bien, mire, notamos claramente el requisito que el Señor les dice: multiplíquense, crezcan, sean bondadosos en el lugar que están, dejen de maldecir Babilonia, en pocas palabras. Porque si bien es cierto, Babilonia para ellos era un constante recuerdo de por qué estaban ahí, ¿verdad? Era un constante, digamos así, repetición de su encarcelamiento, ¿ya? Entonces luego el Señor les dice, pero no hagan caso a los engañadores. Ahí da la clave, no caigas en la superstición. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Todo eso que vas a crear, que vas a multiplicar, que vas a realizar la oportunidad de familias nuevas, de matrimonio nuevo, lo tienes que hacer bajo mis designios, ¿ya? A veces decimos, ay, es que es tan difícil porque uno ya peca hasta con el pensamiento. No, esto no es cuestión de pecar. Esto es cuestión de buscar a Dios en medio de las circunstancias más difíciles de tu vida. Búscale al Señor con todo tu corazón. Obedécele. Obedece. Es que verá, yo estoy en fornicación. Y yo ya sé que viene el Señor, pero yo, ¿será que no puedo dejar la fornicación? Entonces yo ya sé, si viene el Señor ahora, yo me quedo. ¿Cómo vamos nosotros a medir una cosa temporal, un placer temporal en la tierra por una eternidad con Dios? Entonces, ahí nos damos cuenta que la persona tiene una mente de cárcel. Y es aquí que nosotros la única manera de sanar nuestra mente es nuevamente obedecer al Señor. Tenemos la mente de Cristo. Cada día que tengamos esos jalones, ya sea de gustos, deseos, situaciones que sabemos que no están bien y les estamos insistiendo y esa cárcel está ahí, pues pídele al Señor con todo su corazón: Señor, sácame de esta cárcel. En el nombre de Jesús yo renuncio. No estoy clara cómo entré aquí porque no es por el último noviecito. Tal vez hay abusos, tal vez sexuales, me refiero, tal vez la familia ha tenido algunas situaciones similares y lógicamente el enemigo, ¿por qué digo lógicamente? Porque hay una línea sanguínea que el enemigo solamente aprovecha. Entonces nosotros empezamos: Señor, sácame de esa cárcel, renuncio a toda herencia de pecado. Si en mi familia hubo incestos, violaciones, abortos, fornicaciones, adulterios, papacito, sáname con tu sangre, libérame, Señor. Reconozco que te necesito, que tu sangre es poderosa. Permíteme encontrar la pareja ideal. Lo que le dicen a Israel en esta ocasión: cásense, tengan hijos, no pequen, en pocas palabras, cásense, hagan sus propios, sus hogares, tengan sus casas, no anden anhelando lo que otros tienen. Hoy es el tiempo. Todavía no estaban libres, les tengo que decir, porque les dieron 70 años. Pero en esos tiempos el Señor les dice: vivan por fe. Él va a traer la bendición. Aunque Nabucodonosor ni se percataba de esta palabra, que era el gobernador de Babilonia, él no podía cerrar las puertas de la bendición, porque cuando Dios quiere bendecirte, no hay nada que lo pueda detener, pastor. Aquí yo quiero decirles en pocas palabras que Él está preparando, una restauración en nuestras vidas.
Y esa restauración va a venir así como llegó a través de la carta que le llevó Jeremías al pueblo de Israel. Y esta restauración de nuestra vida va a ser también en nuestra familia, en nuestro negocio, en todas aquellas obras que nosotros propongamos y entreguemos al Señor en oración. Ellos habían perdido la esperanza, como mencionó mi esposa hace un momento. Pero Dios le habla al profeta claramente y le dice, escríbeles y escríbeles, yo te voy a restaurar. Dios está obrando en el silencio. Tómelo bien en cuenta. Dios está obrando en el silencio. Y a veces pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios no se acuerda de las oraciones que hemos hecho, Dios no se acuerda de las obras que hemos llevado a cabo dentro del servicio para la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos pensando en que mejor me aparto, mejor me hago a un lado, ya no puedo seguir en esto, ya no creo yo en nada de lo que está pasando, ¿verdad? Ellos prácticamente, como dije anterior, habían perdido totalmente la esperanza. Dios tiene grabado nuestro nombre en la palma de su mano. Y eso téngalo bien en cuenta, téngalo bien claro. Dios tiene grabado el nombre suyo en la palma de su mano. Él conoce nuestros sueños. Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestras tristezas, por decirlo de esa manera también. Él conoce las dificultades diarias por las que estamos pasando, por más pequeñas y por más simples que se vean. No, Él está atento a nuestras situaciones. Mire, hay algo que me gusta mucho y es que el Señor en su misericordia permite que tengamos estos procesos, ¿sí? No porque me gusta a mí pensar que nuestro Padre Celestial no nos ve como que fuéramos cualquier cosita, ¿no? Porque somos comprados a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la verdad es esa, que Él nos ama con amor eterno, que Él nos ve y nos cuida como la niña de sus ojos, que nos tiene escritos en la palma de sus manos, como que fuera un tatuaje. Pastor, tal vez nos puede leer. Sí, esto lo confirma la palabra en Isaías 49:16. Que dice así, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada, tus murallas están siempre delante de mí. Amén. Aquí habla también de otras cosas como tus edificaciones, pero lo que queremos confirmar es, y lo voy a volver a repetir, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Así dice la palabra del Señor. Nosotros diríamos, porque en aquella época era así, que se grababan los nombres de las personas que estaban bajo la autoridad del que tenía los tatuajes. Es decir, que si sobre mí está mi Padre Celestial, mi Padre tiene escrito aquí mi nombre como que fuera un tatuaje. Y de esa manera habla el pueblo de Israel, porque cuando alguien tiene un tatuaje, mire, por más que se lava, yo ya no quiero. Hay muchos por ahí que están arrepentidos porque se han hecho unos dibujos medios raros y grotescos. No se va. Tiene que hacerse un proceso quirúrgico muy caro. Pero cuando Dios habla de esto, quiere decir que cuando el enemigo viene por un camino, viene el Señor, levanta la mano de nuestro nombre, por 7 huirá. Déjenme soñar de esta manera. Y pareciera también que nuestro Señor, como dijo el pastor, es silencioso,
porque nosotros nos volvemos muy impacientes. Nos volvemos personas que queremos ya, y eso es Babilonia, eso es el gobierno del enemigo. Queremos ya, ahorita y de la manera que uno quiere. Pero en el gobierno del Espíritu Santo uno se tiene que rendir. Usted puede pedir, por ejemplo, yo puedo pedir un helado de fresas y que tenga esto y que tenga esto otro. Y después que me imagino, digo, pero que sea tu voluntad. Amén. Eso es rendirse. No quiere decir que Dios no va a traer los sueños que usted necesita, que es una cosa tan sencilla, ¿ya? Pero si de esa manera el Señor quiere congraciarte contigo, tal vez alguien te timbra la puerta y te trae esos deseos de tu corazón, pero porque nos hemos rendido a lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que a Él le plazca. Entonces ahí nos vamos a sentir amados de verdad, no rechazados, porque hemos permitido que nuestro corazón sea educado. Una cosa bien importante es, para salir de la cárcel, a veces la puerta está abierta. Es como cuando ha habido un elefante que le han entrenado para que esté en el circo, les ponen desde pequeñitos una cadena con digamos, un hierro, un metal, un palito ahí que le sostenga. Y el elefante no se puede mover. Pero cuando ya es grande, ese palito no es nada. Él pudiera salir corriendo y dejar abandonado todo ese sistema de ese circo que lo tiene abusado, maltratado y mal alimentado. ¿Por qué se queda? Porque en la cabecita no ha habido ese cambio que requiere ver a nuestro liberador. No existen las emociones en nuestro corazón de soñar cómo voy a ser yo libre, porque siempre nos acostumbramos a que la vida pasada, la vida, lo que conocemos. Pero cuando nosotros permitimos que esto se abra, empiezas a conocer esa nueva vida. Pero te tienes que abrir, mi amigo y mi amiga. Mire, es tan sencillo y tan fácil. ¿Por qué le digo yo? ¿Por qué es fácil? Porque Él ya lo hizo. Nosotros solo tenemos que orar, reclamar y pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Por ejemplo, vamos a cerrar un poquito los ojitos y vamos a orar. Que el Señor Jesucristo te saque de cualquier cárcel del rechazo, ¿ya? Pudimos haber sido rechazados desde niños, desde el vientre de nuestra madre. Pueden que nuestros mismos padres hayan traído ese rechazo porque también se hereda. Es genético, es como una enfermedad de la diabetes, como una enfermedad cualquiera que se pasa de generación a generación. Es igual. Entonces, pero aquí están involucrados no solo el cuerpo, el alma y el espíritu, porque a veces se posesionan espíritus y no te dicen cualquier cosa y ya estás pensando rechazo, rechazo, rechazo. También a veces inclusive hay médicos que ya tienen programados un sistema de evaluación para decir por qué está ese rechazo y todo. Cierre sus ojitos, ¿sí? Y vamos a pedirle a nuestro maravilloso Espíritu Santo. Padre, yo te ruego que por tu misericordia, papacito, nos acompañes en esta pequeña oración para ver tu gracia, tu misericordia, tu justicia y tu paz. Porque no podemos tener justicia de liberación si no fuera por la sangre de Cristo. No podemos tener paz si no fuera por mi Señor. No podemos tener gracia si no fuera por el gran amor que nos tiene y la misericordia que es la compasión, porque sus ojitos nos ven así. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo vengo rogándote, Señor amado, que seas tú mismo entrando a esos lugares en los cuales hay cárceles en nuestra vida. No sabemos de qué tipo están las cárceles, cárceles de sentencias, cárceles de pecados, de culpabilidades, Señor. Pero hoy yo te ruego que nos ayudes, Señor, con la cárcel del rechazo. Puede que tal vez las personas nos veamos ahí como niños pequeños, que no podemos salir, llenos de llanto, llenos de soledad, llenos de pensamientos de que no hay quien por mí, nos sentimos abandonados, olvidados. Pero yo te clamo, mi Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo, que seas tú abriendo esa cárcel, que el candado sea quebrantado por más que sean cerrojos de bronce y de hierro, Señor. Que la espada bendita de mi Espíritu Santo sea quebrantando ese cerrojo. Y que seas tú mismo entrando, Señor, a esa cárcel. Nos tomes en tus brazos, Señor. Y aquellos que ya están grandes o que no están como niños puedan salir de la mano del Señor. Y el Señor te saca y mientras tú sales de esa cárcel, tú regresas a ver y esa cárcel se hace nada, se desaparece y el Señor te saca tan poderosamente. Abrazaditos de Él salimos y nos vamos a unos verdes pastos, verdes praderas, en donde Él nos hace reposar. El Señor nos dice que somos sus hijos amados, en quien tiene el Señor complacencia. Respire profundo y recibimos esta pequeña oportunidad de saber que el Señor eliminó la cárcel del rechazo. Tal vez pueden haber otras circunstancias en las cuales vas a tener que trabajar, pero ya conoces el camino. En el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Por ese motivo, por esa razón, tenemos que tomar en cuenta que no somos un número en el cielo, que no somos un expediente más, que no somos una tarjeta en el Cardex, como se hacía anteriormente en el pasado. Dios no ha borrado nuestro nombre. El enemigo quiere que usted se sienta olvidado, que se sienta abandonado, pero esa es con la única razón y el objeto de desanimarnos, para derrumbarnos, para decir nuevamente que Dios se ha olvidado de nosotros. Y yo le quiero decir que el Espíritu Santo rompe con esa mentira. Y usted tiene que hacerse uno con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Como le digo, Dios incluso no se ha olvidado del servicio que usted ha hecho para la iglesia, que puede haberse usted ubicado dentro del servicio de la iglesia. Dios no es un injusto. Por eso yo le digo, no deje de orar, no deje de alabar a Dios. Porque, ¿qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Hoy, este día, yo le digo que Dios dice que no me he olvidado de ti, que usted está en un proceso. Amén. Y que Dios le va a visitar pronto. Óigalo bien, Dios le va a visitar pronto. En 70 años le dijo al pueblo de Israel, Babilonia no era el destino final, Babilonia era el tiempo de prueba. Y nosotros podemos estar pasando por un tiempo de prueba, ¿verdad? Un tiempo en el cual sentimos que se nos viene el mundo para abajo y se nos sube el carácter hasta el tope de la cabeza, ¿verdad? No debe de ser así, porque Dios va a hacer un cambio, fíjese. Y Él está haciendo las cosas en su tiempo. Pero hay una fecha, y esa fecha es la fecha de Dios. Si usted está
Si usted se encuentra en tristeza, Dios tiene esperanzas para usted. Yo los visitaré, nos dice el Señor. Haré incluso que los reinos se muevan. Y, óigalo bien, haré incluso que los reinos se muevan. El Señor tiene poder para hacer que esas cosas sucedan. Porque hay personas que Dios está viendo. Hay personas que Dios está viendo y nadie les va a evitar su tiempo de resurrección, su tiempo de restauración, su tiempo de salir por lo que están pasando. Pueden querer destruir nuestra imagen, destruir nuestro negocio, pueden haber envidias, pueden haber celos por los ministerios, pero Dios sabe dónde queda ese cautiverio, porque Él nos va a sacar de ese cautiverio, a usted, a mí y a todos aquellos que están dispuestos. Vamos a ir un ratito en Salmo 107:6 y nos va a hablar del gozo de la liberación. Y tenemos también, me encanta a mí, le tengo que decir y confesar, me encanta a mí saber que estamos en una nueva dispensación. ¿Y qué es nueva dispensación? Nueva etapa de la vida, nueva estación. No solamente es tener una vida eclesiástica. El Señor no nos está llamando a tener una vida netamente eclesiástica. El Señor nos está llamando a tener una vida altamente de intimidad con Él. Porque a veces nos acostumbramos, vamos a la iglesia, ya cumplimos y estamos aquí, pero no hay novedad de vida, no hay ese fluir de Dios, no hay aquella sensación de que Dios te está hablando, Dios está contigo, que Dios está claro en tu vida, qué es lo que tú necesitas. Lógicamente, eso se trata de a veces ayuno, oración, leer la palabra. Definitivamente hay un precio que pagar, eso es así. O sea, nadie piense que lo va a tener porque simplemente es como la lluvia que cae, no, tiene que haber un proceso de cambio. Y si nosotros estamos en esto, tenemos que alinearnos, porque ¿para qué es el vivir en la paga de la cárcel? ¿Para qué es el vivir en el cautiverio? Para que nos formemos, para que nos ordenemos. Hay ocasiones en que yo me encuentro con personas de los 5, 10, 15 años y cuando conversamos, porque saben que nosotros somos consejeros, notamos que es el mismo problema que hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque no hemos alineado, no hemos permitido que el que dirige, que el que gobierna, que el que manda, que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea tomando el control de nuestra vida. Ay, no, es que es muy difícil. Mire, nada es fácil. Lo que cuesta es difícil y vale. Nosotros ya tenemos la ganancia maravillosa de entrar por la sangre de Cristo donde el Padre. Ya tenemos, pero también tenemos que darnos cuenta que es la responsabilidad que tenemos en esta tierra. El tiempo de conquistar el territorio que Él nos dio. De hecho, el Señor les dijo, toma, multiplícate, haz tu casa, disfruta. El vivir en Cristo no tiene por qué ser un sufrimiento. El vivir en Cristo no tiene por qué ser una exigencia de cumplir esto, de cumplir esto otro. Aunque no lo podemos eliminar, porque a veces la gente dice, no, es que eso es legalismo. No, momentito. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero resulta que Él escribió esas leyes en nuestro corazón. Ya no es de las que están aquí o de las que están en un libro que puede ser la Biblia. No, ya están escritos en las
telas de nuestro corazón. Ya no es algo que me obligan, es algo que me nace. El amor a Dios me nace. El agradarle a Él no es ni siquiera que pienso, sino que estoy siendo transformada. Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo transformaron porque ellos vivían en esa cárcel. ¿Cómo alguien en cárcel va a hacer todas esas bondades? Porque no tienes que ver lo que te quiere detener de la cárcel. Tienes que vivir un día a la vez. Tienes que vivir sabiendo que mientras tú buscas al Señor, mientras tú deseas esa liberación, mientras tú anhelas, cada uno de esos barrotes se va a ir deshaciendo, porque esa es la conquista del verdadero amor que ya cumplió nuestro Señor, pastor. Y aquí hay un punto que es clave, que Él nos va a despertar. ¿Sabe cómo? A través de la palabra. Dios, el Señor, nuestro Padre, nos va a despertar a través de la palabra, porque la promesa, como dije anteriormente, puede estar en pausa. Usted puede haberle pedido al Señor alguna cosa y usted dice, bueno, ¿y qué pasó? El Señor no se ha olvidado de mí, no se acuerda de lo que le he estado pidiendo durante tanto tiempo. No, puede ser que su pedido esté en pausa y que no sea lo que a usted más le convenga, sino que ya va a venir el Señor con una cosa que probablemente sea hasta mejor de lo que usted le está pidiendo al Señor. Por eso yo le invito nuevamente, despierte a través de la lectura de la palabra, porque las promesas divinas no las puede cancelar el hombre. Oiga bien, las promesas divinas no pueden ser canceladas por el hombre. Yo quiero leerle lo que mencionó mi esposa hace un rato del Salmo 107:6, que dice así: pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Fíjese qué maravilloso. Ese versículo número 6 es maravilloso, porque que se libre usted de sus aflicciones, ahí le está diciendo que va a llegar a tener usted la paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice también la palabra. Acuérdese de eso. Mire, quienes no tenemos aflicciones, quienes no tenemos preocupaciones, grandes, menos grandes, más pequeñas, de todas clases. Pero aquí continúa, los dirigió por el camino derecho para que fuesen a una ciudad en que habitar. Y nos manda el Salmo en el 8, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. De sus maravillas para con los hijos del hombre, nos dice la palabra. Y aquí quiero también ver en Gálatas 5, 1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Hijo de Dios, Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos está mandando a que no estemos sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque Él nos quiere dar la libertad. Acuérdense que el que tiene la última palabra es Dios. ¿Ya? Aquí en el Salmo 50:15 nos dice la palabra nuevamente: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. ¿A quién tenemos que invocar? Al Señor nuestro Dios. Invócame, repito nuevamente, en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. Así nos habla el Señor. Mire, hay muchísimas maravillosas promesas. Y nosotros tenemos que apropiarnos de él.
¿Y qué es apropiarse? Mire, apropiarse es en el día de la prueba, yo en ti confío. Cuando usted está sintiéndose como que es una pulguita ahí botada en la calle y que ni los perros la quieren o lo quieren, usted rápido empiece a declarar: Señor, yo soy tu hija. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú pagaste en la cruz del Calvario por mí. Señor, levántate, Jehová. Sean esparcidos mis enemigos. Mi Dios se levantó. Han sido eliminados en el nombre de Jesús. Ya no hay juicio en contra de ti. ¿Sabe que ya no hay un juicio en contra de ti? ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados están bajo la cruz de Cristo. Cuando no están bajo la cruz de Cristo, es cuando nosotros deliberadamente decidimos, no queremos hablar de ello. Sí, hay una etapa en la vida del creyente que así sucede, pero cuando ya estamos dispuestos a esa liberación, usted va delante del Señor y claramente le cuenta, le comenta lo que pasó, lo que sucedió. ¿Por qué? Porque mientras callé, dice, envejecieron mis huesos. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque en los huesos, dicen los estudiosos teológicos, es donde está el Espíritu de Dios. Él nos conoce. La obra de Dios para nosotros no se ha acabado. De hecho, como decía el pastor, tiene un tiempo final. Tiene un tiempo medido y un día final. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, como dice en Joel 2:28. Nos dice la palabra del Señor: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Maravilloso. Maravillosa promesa, porque nuevamente vemos la gracia del Señor. No dice sobre nuestros santos siervos y perfectos, y no, aquí dice sobre toda carne, sea una carne chuequita, una carne limpiecita. ¿Sabe por qué? Porque si una carne está llena de moscas y al Señor le place sanar, lo va a sanar. Porque si el Señor no interviene, esa carne en los hijos de Dios va a ser una guarida de demonios. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él ya dio su maravilloso amor. Él no tiene que hacer ningún extra. Por eso cuando estuvo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y consumado es, terminó la paga. Hasta aquí llegó y todo está pagado, lo presente, lo pasado y aún en el futuro. Y es por eso que el Señor Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Los reinos están bajo su nombre, sometidos bajo sus pies. Los ejércitos físicos deberían estar bajo su nombre, pero eso ya es voluntad de cada quien que maneja su nombre. Pero los ejércitos espirituales sí lo están. De hecho, nada es imposible para el Señor. Si nosotros nos sentimos abandonados, le tengo que decir que es obra de Satanás. Y lo que el Señor ha hecho en nosotros es desatar el amor que cubre multitud de errores. Hay que pedirle al Señor, ordena mi vida, papacito. Dame la capacidad espiritual de edificar como tú dices, de declarar buenos esposos y esposas para mis hijos.
Que vengan, Señor, esas generaciones que se han perdido en el gobierno de Babilonia cuando aún conociéndote estábamos pecando. Y aquellos que no te conocían, pues hoy tienen la oportunidad de volverse a Dios con todo su corazón. Pastor, oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de conocer un poco más de ti. Te pedimos que en esta tarde, en esta noche, tú bendigas a aquellas personas que están viendo tu programa, Señor, porque a ti te pertenece. Abre las puertas de cada uno de los hijos del Señor. Abre las puertas de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, para que ellos te conozcan más y que no dejemos de orar, para que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón y del cielo sean abiertos las nubes para que se derrame la bendición de Dios sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Permítame, yo voy a orar un ratito. Gracias, Señor, porque tú nos liberas de la esterilidad, de vivir en esas cárceles, es decir, que no se ven frutos en nuestras vidas de ninguna parte, de ningún lado, que por más que nos esforzamos, no puede ser. Te doy gracias porque los frutos no son de nosotros, son del Espíritu Santo. Gracias, papacito. El amor que nunca deja de ser debe ser, Padre, nuestro manto constante, nuestro diario vivir desde la cabecita hasta los pies. Porque se verá. El Espíritu y la novia dicen ven. Y también dice, y ellos, quienes nosotros, le han vencido por el testimonio de lo que hemos vivido en Cristo y por la sangre del Cordero. El Señor quiere visitar tu casa, quiere visitar tu vida, quiere visitar todo lo que nosotros somos. Pero tienes que dejarle, porque Él está tocando la puerta, como decía el pastor. Abre tu corazón, Señor, te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tu maravilloso Espíritu Santo nos convenza de toda verdad, de todo pecado y de toda justicia. Y sobre todo, Señor, yo te pido tu maravilloso amor, que me hace entender que me perdonaste. En el nombre de Jesús, amén. Este ha sido su programa, El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a través de este mismo medio. Que Dios les bendiga grandemente. Un abracito.